metropolitana, y llega el momento de darle la bienvenida nuevamente a nuestro invitado, ya es parte de la casa, Nicolás Buena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido al Déjate Caer. Hola, Nico. Hola, buenos días, encantado de estar hablando esta mañana con ustedes. Hola, Diego, Catalina, Victoria, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Preocupado, hay que decirlo, no solamente nosotros, sino muchos de los que escuchan, más allá que se sabía que en algún minuto iban a llegar las distintas variantes, pero cuando te dicen que llega a Chile, se confirma que está el primer caso de esta variante Delta, generalmente, y esto genera preocupación. ¿Te parece que partamos de manera muy didáctica, contando en qué consiste esta variante Delta y en qué hay que ponerle mucha atención con la confirmación del primer caso en Chile? Sí, primero que nada aclarar que mucha gente tiene esta duda de por qué hoy día estamos hablando de variantes alfa, beta, gamma, delta, ¿verdad? Si son variantes nuevas, ¿qué pasó con las variantes anteriores? Antes se hablaba, por ejemplo, de la variante británica o el linaje B117, por ejemplo, que era el nombre que tiene como linaje también. Entonces lo que pasó es que la Organización Mundial de la Salud, para simplificar un poco las cosas y también para evitar que se estigmatice, por ejemplo, a algunos países y a la gente procedente de algunos países, se decidió definirse por esta denominación, esta nueva nomenclatura con letras griegas. Es decir, no es que las otras desaparezcan, pero son usadas más bien por virólogos y por epidemiólogos. Pero hoy día, para simplificar un poco las cosas, estamos hablando de variantes de preocupación y de variantes de interés también, que son denominaciones distintas. Digamos, la de preocupación son, valga la redundancia, las más preocupantes, porque hay evidencia de que pueden ser más transmisibles, que pueden ser evadir un poco la respuesta inmune, y las de interés son las que todavía no acumulan tanta evidencia de esto y que todavía falta evidencia para poder comprobarlo. Entonces hoy día las principales variantes de preocupación reconocidas por la Organización Mundial de la Salud son la alfa, que previamente se le conocía como la variante británica, la beta, que se le conocía previamente como la variante de Sudáfrica, la gamma, que es la variante que emergió en Brasil, y finalmente la delta, que es la última que se ha añadido a este conjunto de variantes de preocupación a partir del mes pasado, y que fue descubierta en India en octubre del año pasado, y que hoy día, es la variante más preocupante que tenemos en el mundo. Es decir, a todos los países que ha ingresado, y la tenemos hoy día en cerca de 90 países, se está volviendo la variante dominante. Por ejemplo, se metió en Reino Unido, y en Reino Unido desplazó a la variante alfa, que fue descubierta en Reino Unido, digamos, y hoy día el 90% de el total de infecciones se estima que son de la variante Delta. Por eso es que preocupa tanto. Y si tuviésemos que darle ciertas características a esta variante Delta, Nicolás, ¿cuáles serían? ¿Es más transmitible? ¿Hay síntomas distintos? ¿Cómo podríamos verlo? Eso es muy buena pregunta. Vale decir, y es importante mencionar esto, que todavía estamos acumulando evidencia respecto a esta variante. Es decir, toda la evidencia que tenemos hoy es evidencia temprana que nos está llegando principalmente de Reino Unido, en donde se está estudiando, digamos, esta variante en profundidad, y hay algunas publicaciones ya que hablan, por ejemplo, de principalmente mayor transmisibilidad. Es decir, si comparamos a esta variante Delta, por ejemplo, con la variante Alfa, que era la variante de preocupación predominante antes en Reino Unido, esta tiene una transmisibilidad un 64% mayor, eso es lo que se ha estimado, y un 97% más alta si la comparamos con las variantes del año pasado, las variantes que no son de preocupación. Entonces, esto la hace, por supuesto, que sea que haya tanta preocupación por esta variante, porque se transmite muy rápido. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se descubrió que estaba esta variante presente en abril y tenía menos de un 1% de frecuencia, pero en estos pocos meses ha aumentado hasta más de un 20%. Eso fue lo que dijo Anthony Fauci, es decir, a los países donde ingresa, si dejamos que esta variante se transmita de forma comunitaria, puede empezar a transmitirse bastante. Y además, por ejemplo, el Reino Unido, que ya estaba saliendo de la segunda ola y estaba levantando restricciones, hoy en día se están viendo enfrentados a una tercera ola. Por eso que preocupa tanto. Ahora, la otra evidencia, que es evidencia temprana también, nos dice que podría tener un riesgo de hospitalización más alto, y las de síntomas todavía se está evaluando porque se está recopilando información al respecto, pero se dice que podría presentar síntomas más similares como a dolor de cabeza, por ejemplo, dolor de garganta y también congestión, algo que era distinto a lo que se veía antes, pero esta información muy temprana todavía y todavía tiene que ser respaldada por más científicos. ¿Debiesen cambiar los criterios para determinar, por ejemplo, los contactos estrechos, volver a usar mascarillas, sobre todo en aquellos países como Estados Unidos, por ejemplo, donde ya se permite circular por la calle sin mascarilla? ¿Vamos a tener también un retroceso desde ese punto de vista, Nicolás?
Probablemente acá en Chile no, porque no se han levantado ese tipo de restricciones, pero sí en otros países en donde, por ejemplo, en Israel, donde se estaba levantando ya el uso de mascarilla en algunos lugares cerrados, por ejemplo, bien ventilados, pero probablemente en aquellos países en donde se estaban levantando restricciones, también Reino Unido dentro de ellos, vuelvan a aplicarse alguna de estas restricciones y recomendaciones de autocuidado. No en Chile, porque en Chile todavía, si digamos, el uso de mascarilla es generalizado, también lo que es distanciamiento, todas las medidas de autocuidado, pero principalmente lo que podemos hacer hoy día como ciudadanos para evitar que esta variante se propague, y esto es muy importante insistir en esto, es la vacunación. Ir a vacunarse, tenemos 2 millones de personas que están rezagadas hoy día, que están en alto riesgo de ser afectados por la variante Delta si empieza a transmitirse de forma, digamos, comunitaria, y lo otro es evitar los viajes innecesarios. Hoy día, por ejemplo, yo sé que mucha gente quiere tomarse vacaciones de invierno, pero no es el momento para salir, no es el momento para moverse entre regiones, y de todas maneras no es el momento para moverse fuera del país. Sabemos que las fronteras están cerradas, pero siguen habiendo viajes que no son estrictamente necesarios, y hay que insistir en eso, que los viajes fuera del país que no sean estrictamente necesarios hay que postergarlos hoy día en este contexto. Nicolás Muena, con respecto a la efectividad, hablábamos de la transmisión, del hecho que pueda provocar de que una persona llegue a la UCI. ¿Se sabe o se tienen datos con respecto a las diversas vacunas? Es decir, ¿cómo actúa, por ejemplo, frente a una Pfizer versus Sinovac? ¿Hay datos al respecto en base a esta variante Delta? Sí, hay datos, principalmente también datos de un estudio de salud pública de Inglaterra, que fue publicado a fines de mayo, en donde se evalúa principalmente la eficacia de las vacunas de AstraZeneca y las de Pfizer frente a tanto al riesgo de infección como también al riesgo de hospitalización. Y lo relevante de este estudio que muestra acá es que efectivamente la eficacia de las vacunas baja, pero baja principalmente si hablamos solo de una dosis. Por ejemplo, solo con una dosis, en comparación a la variante alfa, la eficacia para evitar enfermedad sintomática baja de un 50% a un 33%, que es bastante. Sin embargo, si ya hablamos de 2 dosis, baja bastante menos. Por ejemplo, frente la vacuna AstraZeneca frente a la variante Delta, baja de un 66 a un 60%. En comparación a la variante alfa, y la de Pfizer baja de un 93% a un 88% en prevenir enfermedad sintomática. Es decir, no es tanto, sigue siendo una eficacia bastante alta. Sin embargo, hay que resaltar esto, para prevenir hospitalización, las eficacias siguen siendo por sobre el 90% de ambas vacunas. Es decir, las vacunas siguen protegiendo, y principalmente frente a la hospitalización, frente a esta nueva variante. Todavía nos faltan datos de la Sinovac, pero uno esperaría que se comportara de manera parecida, sobre todo considerando que la vacuna Sinovac está basada en el virus completo. Es decir, usa todas las piezas del virus, no solamente la spike, de manera que si el virus lo que está cambiando principalmente es esta proteína de superficie, la spike, nuestro sistema inmune sigue teniendo memoria y sigue reaccionando frente a las otras piezas del virus. Entonces nos falta datos, nos falta evidencia, pero de todas maneras lo que muestran los resultados hasta ahora es que las vacunas confieren de todas maneras protección cruzada frente a esta variante Delta. Buenísimo, qué bueno saber eso, y que por lo menos podamos estar un poquitito más tranquilos sobre ese tema. Oye, Nicolás, yo tenía una duda. En un minuto esta semana, que no sabíamos si ya había llegado esta variante Delta o no, nace la pregunta de ¿cuántos están buscando estas variantes en Chile? ¿Existe una secuenciación genética que se esté realizando activamente aquí en el país? Hoy sí, la verdad es que se ha reforzado la secuenciación genética. Por ejemplo, hoy en día contamos con cerca de 3.000 secuencias de genomas completos. Esto quiere decir toda la información genética que tiene el virus dentro se está tomando y se está leyendo y se está además publicando, es decir, se está compartiendo hoy día con colegas de todo el mundo para que todos puedan analizarlo y puedan ver cómo estas variantes van cambiando en el tiempo y cómo se van presentando en distintos países. Entonces, esto se está haciendo hoy en día en Chile. Si no me equivoco, se están secuenciando cerca de entre 150 a 200 genomas semanales, lo cual, por supuesto, es bastante si lo comparamos con lo que se secuenciaba antes, pero por supuesto se tiene que seguir reforzando. Sobre todo en el aeropuerto, frente a los viajeros que están ingresando, yo creo que ahí hay que ser bastante riguroso. Hoy día se ha aumentado bastante, se ha rigorizado bastante el control del ingreso de viajeros que vienen desde el exterior, que es algo que se nos pasó, hay que decirlo, con la variante
variante Gamma, que es la variante de Brasil, que lamentablemente ingresó al país. No hubo un control estricto de la frontera, en ese momento se habían relajado las medidas, que fue lo mismo que pasó con Inglaterra, por cierto. Inglaterra se cree que entró la variante Delta cerca de 500 veces de forma independiente. Entonces, por eso se le descontroló, y ese es un error que no puede cometer Chile hoy día. Hay que ser muy estrictos en el ingreso de viajeros, que ingrese la gente solamente estrictamente necesaria. A las personas que ingresan se le está haciendo un test de PCR con máximo 3 días de previo al viaje. Y de nuevo al ingreso se le está haciendo otro test de PCR u otro test de antígeno. ¿Por qué tanto test? ¿Por qué se repiten tanto estas cosas? Principalmente porque podrían arrojar falsos negativos si es que la carga viral no es tan alta. Por ejemplo, una persona podría contagiarse justo el día antes de viajar y al ingreso a lo mejor podría no detectarse. De hecho, esto pasó con esta viajera que venía de Estados Unidos hacia Talca, y los primeros 2 PCR que se había hecho previamente resultaron negativos, probablemente porque la carga viral era muy baja, y posteriormente se le hizo un seguimiento, arrojó positivo, se leyó la secuencia del virus y se vio que las mutaciones coincidían con la variante Delta. Por eso es súper importante reforzar las medidas en el ingreso de los viajeros, pero también a todas las personas hoy día, ahora que vienen las vacaciones de invierno, por favor insistir en que no viajen a menos que sea estrictamente necesario, porque hoy día ese es un riesgo, digamos. Nos podemos traer al enemigo con nosotros en el viaje. Ay, qué tremendo, Nicolás. Te quería preguntar por las vacunas y específicamente por la tercera dosis, que ya parece inminente, ¿no es cierto? Y a cuál debiese corresponder desde tu punto de vista. ¿Cuál será la mejor? Porque si es que ya estamos abiertos a la combinación, y por lo menos eso es lo que se está estudiando, sobre todo en el Reino Unido, ¿cuál debiese ser el origen de la tercera dosis, a tu juicio? Es una muy buena pregunta, yo creo que hay que discutirlo. Es una discusión necesaria, no le podemos hacer el quite. Hay que poner la tercera dosis sobre la mesa y evaluarla, por supuesto, con datos, con datos que vengan de afuera, pero también con ciencia local. Esto principalmente porque el contexto que tenemos nosotros es distinto al contexto que tienen otros países. Entonces, no nos podemos basar solamente de ciencia que viene del extranjero, considerando que ellos pueden tener otras variantes y otras vacunas que se estén aplicando ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día una variante de interés en Chile, que es la C37, que hoy día se denominó variante Lambda, y que también es muy preocupante, pero no la hemos estudiado mucho porque vamos a tener que estudiarla nosotros en Sudamérica. No podemos esperar que gente de afuera estudie variantes que tienen circulación local y que no están tan presentes afuera. Entonces, la tercera dosis, ¿cuáles son los argumentos principales para digamos, que están a favor de una tercera dosis? Principalmente que la inmunidad, sobre todo la inmunidad con anticuerpos, empieza a decaer gradualmente en el tiempo. No decae rápidamente, decae al cabo de meses, 10 meses, 12 meses, pero va decayendo gradualmente en el tiempo, a pesar que el sistema inmune sigue recordando al virus. Los anticuerpos que circulan y que pueden rápidamente neutralizarlo van bajando de poco a poco. Entonces, además de esto, las variantes que van a seguir cambiando y van a seguir mutando y van a seguir haciéndose distintas en el tiempo y eventualmente podrían empezar a evadir estos anticuerpos que producimos, hacen que se deba evaluar una tercera dosis probablemente no va a ser pronto, pero la gente que se vacunó el año pasado y que se vacunó este año podría recibir un refuerzo inmunológico para volver a aumentar esta respuesta de anticuerpos en un plazo, por ejemplo, de 1 año. Ahora, lo de la combinación es tremendamente interesante, porque lo que hemos visto es que si combinamos, por ejemplo, una dosis de AstraZeneca con una dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech, en muchos casos puede llegar a funcionar incluso mejor que recibiendo 2 dosis de AstraZeneca. Eso es porque, sí, es tremendo, porque el sistema inmune le estamos presentando el mismo virus, el mismo bicho, se lo estamos presentando de 2 tecnologías distintas, de 2 maneras distintas, y eso produce una respuesta inmune más amplia, más robusta. Entonces, la duda es hoy día, probémosla con la tecnología de Sinovac. Podríamos evaluar, combinar. No se han publicado, probablemente se están haciendo, pero no se han publicado todavía ensayos clínicos que combinen la tecnología de virus completo inactivado, que es la tecnología de Sinovac, con la tecnología de vacunas de ARN mensajero. Pero de todas maneras yo creo que hay que evaluarlo, y con los datos en la mesa, evaluar esta combinación, a ver si efectivamente puede también reforzar la respuesta inmune y hacer que ésta sea más robusta y que pueda beneficiar a las personas, y también hacer más, digamos, más flexibles los programas de vacunación, que no dependan solo del suministro de una vacuna.
Estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, tú lo esbozaste al comienzo de esta conversación, pero quiero reforzar el tema local. Ya sabemos, y lo señalaste de manera bastante enfática, con respecto a la rigurosidad en las personas que entran y salen del país. Pero consideremos que estamos a puertas de un fin de semana largo. Tú lo decías, seguir en vacaciones de invierno. La gente está cansada, evidentemente. Estamos ante esta nueva realidad de las variantes. Hay una fatiga pandémica, hay industrias que necesitan funcionar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el convivir con esta situación? De variantes, el virus va a seguir mutando y hoy día la principal herramienta que tenemos para poder detener esto son las vacunas, hay que decirlo, porque a medida que el virus siga teniendo dónde replicar, siga teniendo dónde infectar, va a seguir copiándose y el virus cuando se copia, muta, comete errores. Entonces, si el virus hay países de hecho en donde el virus puede seguir replicando y puede seguir países con una baja tasa de vacunación, por ejemplo, el virus va a seguir mutando ahí. Por eso que tiene tanto sentido este discurso de no vamos a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es decir, la estrategia contra la COVID-19 tiene que ser global, porque si esta sigue replicándose en un país que tiene poca vacunación, va a seguir mutando en ese lugar y las mutantes, las variantes van a salir de ese lugar a extenderse nuevamente por el mundo. Entonces, las vacunas son hoy día la mejor herramienta que tenemos, porque siguen siendo efectivas contra las variantes, a pesar de que no siempre previenen infección. Una persona puede infectarse estando vacunada, igual previenen la enfermedad grave, es decir, no vamos a colapsar el sistema de salud. Eso es muy importante reafirmarlo y decirlo siempre. Son hoy día una muy buena herramienta para evitar la hospitalización. Sin embargo, claro, es difícil decirle a la gente hoy día que no viaje, que no salga. La fatiga pandémica, que es este concepto ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, hace que muchas veces relajemos las medidas y empiecen a haber nuevos brotes, ¿verdad? Yo creo que lo importante hoy día es tratar de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Ganar tiempo para que pase el invierno, para que las temperaturas suban un poquito. Las temperaturas bajas favorecen la transmisión del virus, principalmente porque el virus es más estable a temperaturas bajas, pero también la gente tiende a encerrarse más, ventilar menos por el frío y las condiciones de ventilación hoy día son de las más preocupantes. Entonces hay que ganar tiempo para que mejore la temperatura, pero también para que la gente se vacune más. Llamar a los rezagados a que se vacunen para que el ingreso de una variante como la Delta no nos perjudique tanto hoy en día. Estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de Fundación Ciencia y Vida, que nos está ayudando aquí a entender qué está pasando con esta nueva variante que llegó a nuestro país del coronavirus. Pero también me gustaría preguntarte, Nicolás, las otras variantes, ¿sabemos si es que han ido desapareciendo, si es que en el fondo hay alguna que predomine en el país? La situación que tenemos actualmente en Chile, tenemos principalmente la variante Gamma, que es la variante procedente desde Brasil, que se descubrió en Brasil al menos. La tenemos con una frecuencia estimada de un 37%, que es, digamos, la variante de preocupación que está hoy día más presente en Chile. Después de eso ya tenemos, por ejemplo, la otra variante de preocupación es la variante Alfa, que es la que se descubrió en Reino Unido, pero con una frecuencia ya bastante menor, entre alrededor del 5%. Pero tenemos también esta variante que se ha descubierto y que tiene presencia, digamos, predominante en Sudamérica, que es la variante C37, que hoy día se ha llamado la variante Lambda, y que no es considerada de preocupación todavía, porque no hay tanta evidencia, no hay tantos estudios sobre esta, pero se ha considerado una variante de interés, porque ha aumentado bastante también su frecuencia. Un cuarto, es decir, el 25% de las infecciones totales que tenemos hoy día en Chile corresponden a esta C37. Es decir, probablemente tiene características que la hagan más transmisible y también que permitan también evadir un poco la respuesta inmune. Entonces, hoy día nosotros desde acá vamos a tener que estudiar esta variante, porque como no tiene tanta presencia, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, nos corresponde a nosotros acá, digamos, en Chile y en Sudamérica, ser los que vamos a tener que estudiar esta variante. Este es un problema que nosotros vamos a tener que resolverlo acá. Entonces, es importante que se realicen estos estudios con las vacunas que tenemos acá y veamos qué pasa también con esta variante. Pero estas son las principales que tenemos hoy día, pero en el resto del mundo siempre hay una variante que predomina sobre las demás y las va desplazando. Es lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, Reino Unido en general, la variante alfa fue completamente desplazada por la delta. Y no es descartable que más adelante haya otra que desplaza a la delta. Entonces, esto va a seguir ocurriendo y vamos a tener que, a largo plazo, como para dar un poquito más de tranquilidad, para que no sea todo tan negro, esta pesadilla que no termina nunca, lo que se está mutando hacia variantes más transmisibles, pero menos
digamos, menos agresiva. Porque al virus no le conviene ser tan agresivo, no le conviene llevar a la gente a la cama o matar a su hospedero, porque no puede seguir reproduciéndose. Entonces lo que deberíamos ver a largo plazo es que haya variantes más contagiosas, pero que sean menos agresivas. Así es como normalmente suele suceder en plazos largos, pero en plazos cortos estamos viendo algunas excepciones, como esta variante Delta que nos tiene bastante preocupados. Ay, Nicolás Moera, nos dejas a nosotros, ¿qué quieres que te diga? Más preocupados todavía, porque ahora que se abren en varias comunas los avances, las cuarentenas, probablemente esto es solamente, y en honor al día que celebramos ayer, un veranito de San Juan. Sí, bueno, pero tenemos que pensar que si se refuerza la vigilancia genómica, todavía no hemos visto, por ejemplo, que la variante Delta se nos haya escapado, se nos haya arrancado, ¿verdad? No podemos descartarlo porque tampoco es que se haga tanta vigilancia genómica, pero al menos no hemos encontrado todavía ningún caso comunitario, es decir, ningún caso que no sepamos cuál es su origen. Entonces, eso nos puede dar un poquito de tranquilidad todavía porque, vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de ganar tiempo. Yo creo que es probable que más adelante la variante Delta de todas maneras hayan casos comunitarios, es casi inevitable, ha sucedido en cerca de 80 países, digamos, que la variante ingresa y empieza, digamos, y países que tienen vigilancia genómica más fuerte que acá, pero tenemos que tratar de ganar más tiempo, ojalá para que esto ya cuando las temperaturas sean más benignas y permitan una mejor ventilación, por ejemplo, para que los niños vuelvan a clase, porque hoy día es difícil mantener las salas ventiladas con una ventilación constante con el frío que hace. Entonces, tratar de ganar tiempo para que más gente se vacune, tratar de ganar tiempo para que mejore la temperatura y de esa manera poder tener una vida mentalmente un poco más saludable, porque en espacios abiertos, digamos, este virus no cambia la forma de transmitirse. Es decir, las mascarillas siguen siendo efectivas, compartir en espacios abiertos sigue siendo efectivo, sigue transmitiéndose por microgotitas y aerosoles, entonces eso no va a cambiar, las medidas de cuidado no van a cambiar, pero todo es más difícil en invierno porque es más difícil ventilar y la ventilación hoy día ya se sabe que es tremendamente importante. Gracias, Nicolás Ponga, queremos agradecer esta conversación. Es tu casa y esperamos tener nuevamente otra instancia para seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes cuando quieran. Que estén muy bien, cuídense.